días. ¿Estamos listos? Pues buenos días. Gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Me acompaña hoy la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, que les informará después sobre las ayudas a explotaciones ganaderas afectadas por la enfermedad hemorrágica epizootica, que ha sido uno de los asuntos aprobados en la sesión del Consejo. En primer lugar, fuera de los asuntos del orden del día, les quiero informar de que la presidenta de la Junta de Extremadura ha presentado al Consejo de Gobierno una moción para solicitar al presidente de Gobierno de España en funciones la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez para la conformación de un Gobierno afectan a principios básicos que sostienen el Estado de Derecho y a la convivencia entre todos los españoles. Los privilegios concedidos a independentistas tienen consecuencias directas en el resto de las comunidades autónomas. Y no les hablo de asuntos menores, sino del principio de igualdad, de la deuda pública, de la financiación autonómica o de inversiones en infraestructura. Por tanto, y como avanzó el consejero de Presidencia en el Parlamento extremeño, solicitamos una conferencia de presidentes para hacer valer los derechos de todos los españoles y recordarle al presidente que la solidaridad interregional es una de las bases de convivencia y del bienestar de los españoles, no solo de una parte. Cambiamos de asunto y seguimos con un importante proyecto en materia de infraestructuras. Hemos aprobado la contratación de la obra Digitalización de las estaciones de autobuses de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Villanueva de la Serena, Almendralejo y Navalmoral de la Mata, por un importe de 2,5 millones de euros para los 2 próximos años. Vamos a modernizar los servicios de estas 8 estaciones que se encuentran en los municipios con mayor población y para ello se van a instalar pantallas informativas, sistemas de videovigilancia, punto de conexión wifi y carga de dispositivos móviles y en el exterior habrá puntos de recarga de vehículos, así como para las bicicletas, que además contarán con zonas de aparcamiento. Con estas medidas fomentaremos el uso del transporte público con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por su parte, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha informado de varias contrataciones para seguir mitigando los efectos del incendio forestal que afectó el 17 de mayo a 11.000 hectáreas de la comarca de Sierra de Gata y Urdes. Estos 3 contratos, que ascienden a 3,6 millones de euros, servirán para restaurar los ecosistemas forestales afectados. Estas actuaciones incluyen la protección del suelo, la recuperación de cubierta vegetal para evitar plagas y enfermedades o la restauración de infraestructuras públicas, y el plazo de ejecución será de 6 meses. En materia de salud, hemos autorizado al SES la contratación del suministro de tubos de laboratorio y contenedores de orina para el área de salud de Badajoz, por un importe de 610.000 euros. La compra de este material es imprescindible para garantizar el buen funcionamiento de estos centros de salud. Además, hemos dado luz verde a una transferencia de 56.000 euros a Fundesalud para desarrollar el proyecto de investigación europeo denominado Care for Diabetes, una iniciativa que busca reducir la carga de diabetes y sus factores de riesgo cambiando los hábitos en los pacientes. Precisamente hoy, 14 de noviembre, es el Día Internacional, el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que debe servir para concienciarnos sobre la importancia de cuidar nuestra salud y de prevenir esta enfermedad crónica. Hoy se iluminará la Consejería de Salud del color azul, que es el color de la diabetes. En Extremadura afecta a 84.000 personas y hay un 90% de los que la padecen es la del tipo 2, que es la más común y se atribuye a una vida poco saludable. Además, se calcula que aproximadamente 132.000 extremeños tienen alto riesgo de sufrirla, debido a factores relacionados con malos hábitos en la alimentación y el sedentarismo. Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales se trabaja de forma integral para erradicar este problema de salud pública.
En el ámbito de la promoción, se promueven prácticas saludables entre las personas que padecen esta enfermedad y se refuerza el autocuidado de quienes ya viven con la enfermedad para prevenir o retrasar las complicaciones asociadas. Y antes de ceder la palabra a Mercedes Morán, quiero anunciar que esta misma semana pondremos en marcha un concurso de crismas navideños para alumnos de infantil y primaria. La postal navideña ganadora será la felicitación que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, envía a las instituciones y sociedad civil para desear las mejores fiestas. A partir de la semana que viene se publicarán las bases de este certamen, que llegará a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos y concertados. Le cedo la palabra a Mercedes Morán. Gracias, consejera portavoz. Buenos días. Intervengo en esta rueda de prensa para trasladarles que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley que regula las ayudas a las explotaciones afectadas por la enfermedad hemorrágica epizootica. Esta ayuda, como bien sabe, fue anunciada por la presidenta María Guardiola en la inauguración de la pasada Feria Internacional Ganadera de Zafra y en poco más de un mes hemos aprobado este decreto ley tan esperado por los ganaderos que han sufrido esta enfermedad. Como les dijimos en ese momento, hemos estado dando forma a esta ayuda para que llegase al total de las explotaciones que se habían visto afectadas y por ello hemos esperado hasta que pasase un poco el periodo de mayor riesgo e incidencia de esta enfermedad para poder contabilizar bien a todos los posibles beneficiarios. Antes de desglosarles las cifras de estas ayudas, quiero actualizarles la situación en nuestra comunidad de esta enfermedad. A esta fecha tenemos 2.210 explotaciones con notificación de la enfermedad. Saben ustedes que es una enfermedad de notificación obligatoria para el ganadero. En esas 2.210 explotaciones afectadas hay un total de 28.684 animales afectados, de los que 2.244 han muerto. De esas muertes no podemos identificar claramente que todas hayan sido por la enfermedad hemorrágica epizootica. Ante esta situación, tengo que informarle que estas ayudas van a estar dotadas de un total de 3,4 millones de euros. Tras hacer un enorme esfuerzo presupuestario, porque entendemos las necesidades de los ganaderos que se habían visto afectados por esta enfermedad. Nuestro cálculo es que llegaremos a cerca de 1.800 ganaderos, que se corresponden con más de 2.000 explotaciones afectadas, como les decía, y esto es así porque se da la circunstancia de que algún ganadero puede tener más de una explotación afectada. Esto supone, además, que llegaremos a paliar los gastos que han tenido a causa de la EHE estas explotaciones afectadas, que en su conjunto suman más de 96.000 animales reproductores. El importe máximo a percibir por los beneficiarios, por los ganaderos, puede ser de hasta 7.000 euros y el mínimo para tener acceso a la ayuda se ha establecido en 200 euros. Van a estar sometidas estas ayudas al régimen de minimis y los beneficiarios pueden ser o deben ser los titulares de explotaciones ganaderas de bovino que figuren en la base de datos en Badigex a fecha 1 de junio de 2023 y permanezcan como tal a fecha de 15 de octubre de este mismo año. Además, los beneficiarios, como decía antes, deben haber notificado la sospecha de EHE, de la enfermedad hemorrágica epizootica, en 2023 por parte de un veterinario a los servicios veterinarios oficiales de la oficina veterinaria de la zona que le corresponda, ¿no? O bien que la explotación haya sido objeto de una encuesta epidemiológica de esa enfermedad que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible. Cabe destacar también que estas notificaciones deben de haberse hecho efectivas como máximo hasta el 15 de octubre de este año. Afinando un poco, esta ayuda será de 35 euros por animal, por bovino, de más de 24 meses
que pertenezca a estas explotaciones beneficiarias, como les decía. Por lo tanto, hemos hecho un gran esfuerzo presupuestario porque somos conscientes de la difícil situación que está atravesando nuestro sector ganadero. La sequía o los altos costes de producción, entre otros factores a los que se ha sumado esta enfermedad hemorrágica epizootica, han supuesto un gran perjuicio para los ganaderos extremeños y desde el Gobierno de la Junta de Extremadura hemos querido estar una vez más a su lado. En resumen, ponemos 3,4 millones de euros para cerca de 1.800 ganaderos, que llegará a más de 2.000 explotaciones para paliar estos gastos que tienen que asumir por la EHE y que puede suponer estas ayudas hasta un máximo de 7.000 euros. Estos son, a grandes rasgos, las principales condiciones de esta ayuda y quedo a su disposición para cualquier aclaración que quieran que se les haga. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para cualquiera de las dos? Morán, buenos días. En cuanto a estas ayudas, más o menos ha dado los grandes datos, esos 35 euros por animal de más de 24 meses. Distintas organizaciones agrarias querían un desglose más detallado, me explico. A lo mejor ayudas por animal muerto, ayudas también por la desinsectación, que también había sido muy onerosa. No sé si estos conceptos también se contemplan en este decreto que ha aprobado. Bueno, evidentemente esos 35 euros, esa ayuda por animal de más de 24 meses, está precisamente pensada para compensar los gastos de desinsectación o de medicación que han tenido estos ganaderos. Es evidente, no se dan porque sí, son para compensarlo. En cuanto a si se ha dado por animal muerto como en otras comunidades autónomas, pues hemos querido que llegara el dinero cuanto antes a los ganaderos. Hemos primado la simplificación, hemos preferido no pedir certificados de los veterinarios que nos indiquen que han muerto por esa enfermedad, porque en otras comunidades se está pidiendo, y nosotros hemos querido llegar cuanto antes con estas ayudas al ganadero. Pensamos que con ese dinero, haciendo este esfuerzo presupuestario, llegamos en mucha medida a ayudar a esos ganaderos en los gastos que les ha ocasionado, y lo vamos a hacer de una manera muy rápida porque queremos pagarlo antes de fin de año, sin ningún tipo de certificación de ningún veterinario. Si esto se hubiera llevado a cabo de una manera coordinada por parte del Ministerio, pues prácticamente todas las comunidades autónomas hubiéramos tenido una ayuda similar, o hubiéramos decidido actuar y hubiéramos hablado sobre cuál era la mejor forma de llegar al ganadero y ayudarle en este problema que ha tenido. Pero el Ministerio no ha llevado a cabo esa coordinación y por eso cada comunidad autónoma ha entendido estas ayudas según le ha ido el devenir de esta enfermedad en su territorio. Sí, respecto a este tema, hablaba que había 2.210 explotaciones a 15 de octubre afectadas. Cuando ha hablado de las ayudas dice más de 2.000. ¿Todas las explotaciones van a recibir esta ayuda o habrá algunas que no? Como no ha dicho también que van a llegar a todas. Las explotaciones afectadas son esas que he dicho, efectivamente, y todas aquellas que reciban más de 200 euros van a ser perceptoras de esas ayudas. Tenemos un mínimo de ayuda de 200 euros, a partir de 200 euros y hasta 7.000. Entiendo que tiene que haber un mínimo de 7 o 8 vacas afectadas para recibir esas ayudas. Efectivamente. Vale. Pregunta. ¿El máximo de 7.000 euros es porque es la explotación con más número de reses afectadas o por qué ese tope? Es evidente que tenemos ciertas limitaciones presupuestarias, en concreto 3,4 millones de euros. Entonces, nos hemos movido dentro de esa disposición de crédito que hemos tenido y hemos buscado la mejor manera de llegar al ganadero. Y ese presupuesto es el que determina todo, ¿no? Como es evidente. Hola, buenos días. Ha dicho que no se va a pedir certificación. ¿Qué garantías tiene la Administración de que se está cumpliendo? No, me refiero
que a la pregunta de si no se da una ayuda por vaca muerta, como hacen en otras comunidades autónomas, la contestación mía ha sido que para que nosotros estemos seguros de que una vaca ha muerto de enfermedad hemorrágica epizootica, alguien nos tiene que certificar que efectivamente ha sido así. En otras comunidades autónomas se ha preferido dar esa ayuda. Nosotros hemos preferido compensar los gastos que han tenido en medicamentos y en desinsectación, que sabemos que lo han hecho, y agilizar el pago de la ayuda en lugar de pedir certificación por una vaca muerta, ¿no? Sabemos que han tenido esos gastos porque... Pues muy fácilmente. Primero, porque hemos hecho una encuesta y hemos visto que estaba la enfermedad allí. Segundo, porque el veterinario nos ha certificado, nos ha comunicado a la oficina veterinaria de zona que la enfermedad está allí. Y como usted bien sabe, cada vez que se receta un medicamento, se recoge en el libro de medicamentos, ¿no? Eso es fácil de comprobar, inmediato. Si un veterinario tiene que certificar que un animal que se murió en el mes de junio, por ejemplo, o julio, se murió de HE, a mí me parece más complicado, ¿no? Y queríamos llegar cuanto antes al ganadero. Sí, bueno, es sobre otra cuestión, no sé si sobre esto. Me gustaría preguntarle a la consejera portavoz, no sé si técnicos de la Junta o la Administración regional tiene pensado dotar con alguna partida al castillo de Alburquerque, bien de interés cultural. La semana pasada ya denunciaron en los últimos días desde el ayuntamiento que se está cayendo muchas partes de esta fortaleza. Ya he hecho la petición, pero bueno, como la tengo a usted aquí, pues no sé si puede contestarme a la pregunta. Muchas gracias. Claro que sí. El Ayuntamiento de Alburquerque y el castillo tiene muchas deficiencias y ha sido intervenido en diferentes momentos a lo largo de los años de atrás. Pues ha tenido varios momentos en los que ha querido ser hospedería, ha tenido un centro de interpretación que ellos mismos no abrieron por razones de la corporación. Se han hecho intervenciones de hasta 100.000 euros en el año 2022, creo que ha sido, para pues apuntalar y ayudar un poco a lo que hay. Y en este momento hay un proyecto presentado a los fondos Next Generation solicitado para utilización de recursos como recurso turístico y estamos a la espera de qué nos dicen, si nos aprueban ese proyecto para invertir esos 3 millones de euros. En todo caso, se les seguirá atendiendo como tantísimas obras y castillos y saben ustedes qué patrimonio que tenemos en Extremadura que necesita esa atención y que es lo que estamos haciendo desde el punto de vista técnico y económico. Sí, yo quería preguntar también a la portavoz por otro municipio. En San Vicente de Alcántara hemos sabido que van a dejar de prestar la ayuda a domicilio, que no quieren ya la subvención. Hablando con el alcalde esta mañana decía que esa ayuda se ha quedado desfasada y que no pueden competir con empresas privadas y que quizá lo más fácil sería o empresas privadas o que lo asumiera el SEPAZ. No sé cómo lo ven. Bueno, es una decisión que ha tomado el Ayuntamiento, que tiene sus razones, no lo dudo, y que nos ha comentado desde el SEPAZ, como siempre, el interés es cuidar de todas las personas y más de las personas mayores, y nunca se ha retirado una ayuda así. Estamos un poco a expensas de esa solicitud, que es de ellos, y ellos tienen que dar esa explicación, y nosotros, evidentemente, daremos toda la cobertura que se pueda a ese Ayuntamiento como a cualquier otro. Pero ha sido una decisión propia de ellos, en base a asuntos internos de ellos, de cómo se manejan y organizan con esa subvención. No creo que sea solamente una cuestión de desfase de la ayuda. Todas las ayudas, con el devenir de la vida y la inflación, pues pueden empezar a quedarse cortas, todas. No sería el único ayuntamiento que lo dijera, pero yo creo que ellos también razonaban algunas otras situaciones suyas que deben explicar ellos, por las que prefieren pararlo y pensar cómo quieren dar esa ayuda a sus mayores. De todas formas, el SEPAZ nunca renuncia a ayudar a nadie y a dar todo lo que pueda por atender a las personas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo le quería preguntar, ya que hoy es el Día de la Diabetes y lo ha sacado, hay otras comunidades autónomas que han tomado medidas, no solo por la diabetes, pero también influye, como el tema de prohibir a menores el consumo de bebidas energéticas o limitarlo mucho
se está trabajando en ello, es el caso de Galicia, otras lo están pensando. Me gustaría saber, en ese sentido, porque son de las que más azúcares llevan, si se está haciendo algo y sobre todo de cara a los menores, porque también es una población que después puede ver su salud resentida en este aspecto. Sí, a lo largo de mis comparecencias han ido viendo que he ido comentando cómo va la Consejería de Sanidad y de Salud asumiendo todos estos retos que tenemos ahora delante de nosotros. Evidentemente, con la diabetes se contempla el bajar ese consumo de bebidas y de cualquier otro exceso de azúcar, grasas y sedentarismo, pero con los jóvenes se está trabajando en un proyecto integral constante de mejorar la salud de ellos. Y en el momento en que la Consejería tome la decisión, pues les haremos ver qué hemos decidido sobre esas bebidas. Se está trabajando en todo lo que pueda afectar a los niños y a los jóvenes con las bebidas y con otros consumos altos en grasas y en azúcares. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Que tengan buen día.